¿cómo se mantienen económicamente los sacerdotes? A raíz de que recientemente comenté en un punto de vista sobre más o menos la vida del sacerdote desde donde yo la veía. Recuerden ustedes que yo pertenezco a una sociedad de vida apostólica que tiene sacerdotes en su comunidad y en consecuencia soy testigo, digamos, directo de cómo viven los sacerdotes y cómo viven otros sacerdotes que conozco, con los cuales he podido trabar amistad a lo largo de mi vida. Pero no he hablado de experiencia propia porque yo no soy sacerdote, soy consagrado y en consecuencia he hablado de lo que he visto. Y como me preguntan hablar específicamente de la cuestión del mantenimiento económico de los sacerdotes, también hablo de lo que veo, de lo que he visto. En general en América Latina, en los países ibéricos, la evangelización se realizó bajo un sistema conocido como el sistema regalista. ¿Por qué? Porque el rey, la corona, mantenía esa evangelización. Y esa evangelización de América Latina, por ejemplo, fue tan explosiva y exitosa comparada con la ardua y difícilmente creciente misión en otras regiones como el África o el sudeste asiático, etc., se debió en buena parte a este compromiso económico del reino. Efectivamente, cuando nuestros países se independizan, el regalismo que permitió contar con los recursos para grandes empresas misioneras en donde no habían recursos económicos, porque digamos era fácil realizar misiones en países que generaban riqueza, como podía ser México, Bolivia, Perú, por ejemplo, por la riqueza minera, o que tenían importantes extensiones de producción agrícola, como puede ser la zona de la Gran Colombia, es decir, lo que ahora es Colombia y Venezuela, las pampas de Argentina y Uruguay, o partes de América Central, lo que hoy es Costa Rica, etc. Entonces, otra zona, sin embargo, lo que hoy en día es el sureste de los Estados Unidos, el suroeste, perdón, de los Estados Unidos, apenas nuestros países se independizan, esas misiones desaparecen, porque el Estado, es decir, el reino, ya deja de dar recursos y los gobiernos locales rompen este sistema regalista, el gobierno deja de mantener a la iglesia. Así es como enormes territorios de misión pobrísimos, entre indios o comunidades nativas muy pobres, como por ejemplo las que sostenían los franciscanos en las costas de California, o sostenían los franciscanos en la zona de Texas, o los jesuitas en la zona de Arizona o de Nuevo México, desaparecen, porque simplemente no hay recursos. Y esas zonas después son, entre comillas, reconquistadas por los pioneros, así llamados pioneros evangélicos protestantes, y muchos de ellos profundamente anticatólicos, ¿no?, que venían del este. La parte negativa del regalismo es que generó en nuestro laicado la sensación de que la plata de la iglesia, el dinero de la iglesia, proviene de algún lado mágico, pero que no tiene nada que ver con nosotros los fieles. A diferencia de aquellos lugares donde los laicos han tenido que mantener a su iglesia porque si no su iglesia no prosperaba, como en Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, en nuestros países los laicos creemos que el sistema regalista sigue, mantenemos el viejo hábito de que el dinero viene de algún lado, no sé de dónde. Y si a eso le sumamos el mito iluminista anticlerical de que la iglesia es riquísima, que tiene mucho dinero, y ahí está el testimonio. Miren ustedes las joyas que hay en la iglesia. Bueno, ¿qué cosa va a hacer la iglesia? ¿Va a vender un cáliz para que esté en la casa de un multimillonario ricachón y ese dinero se acabe en 2 semanas de atención pastoral? Esta idea de que la iglesia es riquísima porque tiene bellezas artísticas de incalculable valor para el gozo y la elevación espiritual y estética de los fieles, que ese es un signo de riqueza, ese es absurdo y ridículo. Nuestra iglesia es profundamente pobre. Nuestra iglesia en América Latina es muy pobre, vergonzosamente pobre, porque los católicos que tienen dinero suficiente podrían, a pesar de la cantidad enorme de personas pobres que existen en nuestros países, podrían perfectamente mantener esa iglesia, podrían perfectamente mantenerla, y no la mantienen.
¿Por qué? Porque existe esta creencia de que la iglesia se mantiene sola. Entonces, los sacerdotes, si son religiosos, son mantenidos por su congregación, para lo cual la congregación tiene que dedicar una cantidad importante de miembros a sostener lo que se llama usualmente un economato, es decir, una administración central de los recursos para que los religiosos, cuando van en alguna zona de misión o se encargan de alguna parroquia, estos sacerdotes religiosos de congregaciones, digamos, franciscanos, jesuitas, dominicos, maristas, etcétera, en general, puedan contar con los recursos para realizar su trabajo. La cosa es mucho más complicada para los sacerdotes diocesanos, es decir, los que están incardinados en una diócesis y no pertenecen a una comunidad religiosa. En algunas diócesis, muy pocas, muy pocas, estos sacerdotes tienen un sueldo asignado. Ese sueldo lo reciben ya sea sacándolo del monto que genera la parroquia, ya sea enviando el dinero a la administración central de la diócesis o de la arquidiócesis, la cual le asigna un salario al sacerdote. En aquellos lugares donde el salario existe, que son, como digo, una enorme minoría, este salario es bastante modesto. Incluso en diócesis españolas que tienen ingresos estables y buenos, y que son muy generosas donando dinero, manteniendo diócesis pobres en América Latina, el salario de los sacerdotes y de los obispos es bastante modesto, ejemplarmente modesto, muy testimonial. Pero en la mayoría de las ocasiones, en América Latina, los sacerdotes diocesanos tienen que mantenerse como pueden con los recursos de la parroquia. Y como lamentablemente existe esta idea de la que ya hemos hablado, de que el dinero viene de algún lado, las colectas son miserables. Y se los digo, hermanos, porque yo he estado en varias parroquias de clase media, de clase más que media, he visto las colectas y he visto cómo hay gente que pone incluso botones o cosas de metal que no son dinero para en la misa dar la apariencia de estar colaborando con la iglesia sin estar poniendo nada. Y el dinero no alcanza para todos los servicios de la iglesia. Los sacerdotes se tienen que mantener con el estipendio de las ceremonias que realizan, por ejemplo de la misa, pero justamente para que estas ceremonias no estén fuera del alcance de los fieles, normalmente estos estipendios son fijados en cifras muy bajas. Y en consecuencia, los sacerdotes la ven negras, la mayoría de nuestros sacerdotes en América Latina la ven negras, porque en muchísimos lugares, por ejemplo, no hay planes de retiro para los sacerdotes, no tienen dónde retirarse, y por eso uno ve sacerdotes ancianitos que viven en situaciones muy difíciles. Hay diócesis que tratan de hacer lo posible creando una casa sacerdotal para retiro de los sacerdotes, pero una de las cosas urgentes que se ha visto en América Latina y que asociaciones de ayuda internacionales están tratando de establecer son fondos de pensión para sacerdotes. Y esto está comenzando a funcionar en algunas diócesis. Pero en términos de beneficios para los sacerdotes retirados y ancianos, la iglesia está en nuestro continente, en América Latina, está en una situación muy precaria, muy pobre. Que estas situaciones de necesidad genere en algunas circunstancias abusos de parte de sacerdotes que celebran más misas de las necesarias o en varios sitios para poder cobrar dinero, etcétera, es verdad. Que algunos sacerdotes, porque son eficaces levantando fondos personalmente, son muy buenos administradores, que en algunas ocasiones dan la sensación de un bienestar que excede a las necesidades de un sacerdote, también es cierto. Pero yo desafío a cualquiera que me diga que esos son la mayoría de los casos. Es más, que siquiera esos son el 10% de los casos de los sacerdotes. Yo desafío a cualquiera que me lo demuestre. Simplemente basta que uno vea a un sacerdote que es un poco exagerado en sus ingresos o sus gastos para que diga, no ves, la iglesia tiene un montón de dinero. Y así cierran los ojos a la realidad que es el otro 99% de sacerdotes que viven en situaciones completamente precarias, que a duras penas pueden mantener las parroquias funcionando correctamente, y tienen a los mismos fieles que escamotean los fondos, que son mezquinos en sus donaciones, quejándose de que la parroquia no tiene tal o cual servicio, como si
Esos servicios deberían venir de algún lado, de Plutón, de Neptuno, ¿no? Aterrizar en su parroquia y resolverle todos los problemas y no ser los laicos los que ayuden al mantenimiento de los sacerdotes. Este año de sacerdocio es una buena ocasión para que nosotros reflexionemos, como ha dicho el Papa, los que no somos sacerdotes, que estemos atentos a las necesidades de los sacerdotes. Por supuesto, fundamentalmente son las necesidades espirituales, pero también es una buena ocasión, y por eso agradezco mucho al lector de Así Prensa que me hace esta pregunta, para que seamos conscientes de las necesidades materiales de nuestros sacerdotes, que en la gran mayoría de los casos son muchas más de las que nos imaginamos. Que tengas un buen día.